Hola a todos, soy el doctor Ángel Sánchez Recalde, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y tengo el placer de presentar el estudio titulado Función endotelial y microvascular distal a stents farmacoactivos sin polímero y captadores de células endoteliales. Estudio aleatorizado FUNCOMBO, que ha sido seleccionado como mejor artículo del mes para la sección de vídeos del editor de Revista Española de Cardiología. Es un estudio multicéntrico llevado a cabo en 3 hospitales en Barcelona y cuyo primer autor y responsable es el doctor Josep Gómez Lara, del Departamento de Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Bellvitge. Hola, Josep, y gracias por estar aquí. Para empezar la entrevista, me gustaría que nos comentases cómo surgió la idea de realizar el estudio, por qué se han elegido estos dos tipos de stents y cuáles son los principales resultados del mismo. Hola, muchas gracias, Ángel. Bueno, primero de todo, pues agradecer que nos hayáis seleccionado para hacer esta pequeña presentación del estudio. Es un estudio pequeñito, que es un estudio piloto, que incluyó unos 60 pacientes, y lo que queríamos ver un poco era la función endotelial distal al stent de los stents de ultimísima generación que están diseñados para promover la reendotelización de los stents. Es un tema del cual ya llevamos mucho tiempo trabajando. Habíamos hecho función endotelial de stents bioabsorbibles, stents con polímero permanente, stents con polímero bioabsorbible, y todos estos stents, pues aparte de los bioabsorbibles, pues se caracterizan por tener un poder antiproliferativo muy grande y tener un grado de cicatrización escaso. Lo que queríamos ver era ver si estos stents que están diseñados para pues promover la reendotelización de los stents pues podían mejorar lo que es la función endotelial, ¿no? Es un estudio piloto, incluimos 60 pacientes y randomizamos a los pacientes con un infarto agudo de miocardio, que es uno de los settings donde hay más disfunción endotelial, a recibir tratamiento con un stent, el stent combo, que es un stent que pues combina sirolimus en la parte abdominal y unos captadores de células endoteliales con anticuerpos anti-CD34 en la banda abdominal, y también al otro grupo lo randomizamos a stents BioFreedom, que son estos stents sin polímero, pues que son stents farmacoactivos porque tienen algo de droga, pero básicamente estos stents eliminan la droga muy rápido, ¿no? Como podemos ver en la diapositiva de aquí al lado, pues estos dos stents se caracterizan por tener un late lumen loss, ¿no? Que sería angiográficamente lo que pierden en lumen al cabo de unos meses, pues que es bastante elevado, mucho más elevado de los stents convencionales, por así decirlo, que estamos acostumbrados. El estudio lo hicimos en 3 fases. A los pacientes les invitamos a hacer un control angiográfico a los 6 meses y, como podemos ver en la diapositiva, la primera fase fue hacer un estudio de función endotelial. Les pusimos acetilcolina con un microcatéter y valoramos lo que era la función vasomotora distal al stent de ambos tipos. Y, como podemos ver también en la siguiente diapositiva, pues ambos stents presentaron una función endotelial parecida. La siguiente cosa que hicimos, y que también pues podemos ver en la siguiente diapositiva, es hacer un OCT pues para ver cómo estaban decicatrizados estos stents. Y lo que podemos ver es que ambos stents tenían un grado de cicatrización muy elevado para tratarse de pacientes con un STEMI y que los estamos haciendo un OCT al cabo de 6 meses. Como podemos ver, el porcentaje de struts sin recubrir era muy bajo, del 2 y el 3%, y lo que es más importante para nosotros es que no encontramos estas imágenes de las evaginaciones coronarias, que es una cosa que se encuentra muy frecuente, incluso un 20-30% de pacientes con stents con polímero permanente o polímero bioabsorbible, pues presentan estas evaginaciones coronarias, que es como una reacción, ¿no? Pues de crecimiento tardío positivo del lumen hacia afuera, detachándose del stent, ¿no? Y para finalizar, pues lo que hicimos también es valorar cómo estaba la función microvascular de estas arterias responsables de infarto al cabo de 6 meses. Y, como podemos ver en la diapositiva, pues a pesar de que eran valores en el rango alto de la normalidad, sí que podemos ver que las medias pues se encontraban bastante bien, ¿no? Es decir, tenían una reserva de flujo coronario pues buena, alrededor de 3, y lo que sería un índice de las resistencias de la microcirculación alrededor de 20-25. Bien, en resumen, pues en este estudio piloto pues lo que pudimos comprobar es que el grado de función endotelial pues a los 6 meses es malo, no es óptimo,
Yo diría que es comparable a lo que hemos encontrado en otros estudios con stents con polímero permanente o stents con polímero bioabsorbible, y yo creo que bueno, pues, esto aporta pues, nueva información. Era un estudio piloto, a ver si pues, enganchamos pues, a la compañía que esté interesada a hacer un estudio pues, más grande pues, para comprobar si estos resultados pues, podrían ser reproducibles comparándose, pues, por ejemplo, con stents pues más potentes, ¿no? Como podría ser un Orsiro, un Science o esto. Josep, a raíz de lo que cuentas, ¿crees que existen diferencias en los grados de disfunción endotelial entre los distintos tipos de stents coronarios? Porque dices que los resultados fueron muy parecidos a los previos. ¿Y tú crees que hay diferencias entre los stents? ¿O crees que los pacientes basalmente ya tienen disfunción endotelial independientemente de que se le implante un stent o no? La segunda es la más importante, es decir, yo creo que la función endotelial que tiene el paciente previa a la implantación del stent, pues probablemente es lo que más afecta, y que tú pongas un stent allí, pues bueno, puede empeorar las cosas o puede empeorarlas menos que con otros stents, ¿no? Lo que está descrito en la literatura es que los stents metálicos, pues parecía que respetaban mucho lo que era la función endotelial normal, ¿no? Cuando nosotros implantamos, o incluso la angioplastia simple, es decir, cuando hacíamos angioplastia simple o poníamos un stent metálico, al cabo de 6-9 meses, pues la función vasomotora distal pues, estaba bastante conservada, ¿no? Con los stents de primera generación esto cambió radicalmente, o al menos esto es lo que está publicado, y lo que era Cypher y Taxus, que tenían un grado de cicatrización muy malo, pues sí que esto se asociaba a una función, una disfunción endotelial muy severa distal al stent, ¿no? No obstante, yo quiero hacer una crítica un poco a la mayor, y es que siempre todos los datos vienen de estudios pequeñitos. A veces se valoran con métodos de función endotelial distintos, a veces hay pacing, a veces hay acetilcolina, a veces hay frío, a veces se mide el minimal, a veces el min. Entonces, yo creo que hay estudios bastantes, pero pequeñitos y con métodos diversos, ¿no? Con lo que yo creo que seguir una metodología, que es lo que estamos haciendo, bueno, pues con toda esta serie de estudios, donde podemos ir comparando distintos stents, pues es la mayor, ¿no? Yo creo que el resumen es que probablemente estos stents de ultimísima generación tampoco mejoran excesivamente mucho lo que hemos visto con stents con polímero permanente de segunda generación y stents con polímero bioabsorbible. Josep, y para ti la disfunción endotelial que se relaciona con fármacos, ¿a qué se debe y qué implicación clínica tiene? Bueno, a ver, esto es otro tema importante, ¿no? O sea, nosotros miramos solo la función endotelial, no hacemos un test de provocación de vasospasmo, que esto sería otra cosa pues, distinta. Con los test de función endotelial, pues la acetilcolina la damos muy lenta, es una dosis, es la misma que en el test de provocación, pero se da en mucho más tiempo, es decir, lo que le llega a la coronaria es menor en mililitros minuto, y lo que se valora básicamente es la respuesta que tiene el vaso, ¿no? La respuesta normal en todos los humanos, en unas arterias sanas, debería ser vasodilatación. Lo que sí que sabemos es que cuando nosotros inyectamos acetilcolina, cuando tenemos pues, una capa de endotelio disfuncionante, es que a veces provoca lo que antes se llamaba una vasoconstricción paradójica, pero lo que realmente es una disfunción endotelial. Es decir, las células endoteliales permiten el paso de la acetilcolina, llega a la capa muscular media, y esto es un colinérgico que lo que nos hace es una contracción de la arteria, ¿no? Entonces, bueno, hay una escasa correlación de lo que sería con la clínica y los test de función endotelial. Hay más correlación clínica con lo que serían los test de provocación de vasospasmo, pero sí que lo que sí que sabemos es que cuando hay una disfunción endotelial, tal y como hemos medido en este estudio, pues sí que estos endotelios favorecen la progresión de la arteriosclerosis en estas arterias. Y en la práctica clínica habitual, ¿cuándo te planteas valorar la función vascular micro y macrovascular en estos pacientes? Bueno, esto es una gran pregunta, ¿eh? Yo creo que básicamente cuando el paciente persiste con síntomas, ¿no? Sabemos por estudios diversos, incluso del isquemia, del Courage, que un 25-30% de pacientes que nosotros hacemos una revascularización completa, pacientes con angina estable, persisten con angina, ¿no? Es decir, las causas de angina a veces no simplemente son obstructivas, sino que a veces también son funcionales, ¿no? Podemos ser por culpa de lo que sería una función vasomotora mala del vaso, ¿no? Y esto, la función endotelial, pues nos permitiría investigar un poco por este camino. Es decir, el paciente que tiene una vasoconstricción a la acetilcolina, pues puede tener más predisposición a tener angina, especialmente esta de primo esfuerzo. Y la segunda causa sería básicamente la disfunción microvascular, ¿no?
La disfunción microvascular yo creo que es un pelín menos frecuente, pero también se asocia a un 20-30% de pacientes que persisten con angina y que nosotros pues, podemos encontrar incluso test de detección de isquemia no invasivos con resultado positivo, ¿no? Entonces yo creo que la indicación clara es pacientes con angina persistente, a pesar de que nosotros hayamos hecho una correcta revascularización percutánea. Muchas gracias, Josep. La verdad que ha sido y es un estudio muy interesante y yo te animo y os animo a que sigáis en esta línea de investigación porque realmente, como tú dices, son estudios que son el problema de estos estudios que son muy complejos de realizar porque son meticulosos, requieren de muchos recursos y la verdad que es complejo de realizar, pero enhorabuena por haberlo hecho porque valorar por OCT, por imagen, por fisiología, las técnicas que habéis realizado hoy en día es complejo, con lo cual enhorabuena por el trabajo y os animo a que sigáis en esta línea de investigación. Muchas gracias, Josep. Muy bien.